Muy buenas noches, tengan todas ustedes. Mi nombre es Leticia Castro y es un gusto, es una alegría poder verlas por este medio, por esta plataforma y compartir el mensaje que Dios tiene para cada una de nosotras. A continuación, vamos a ver un video. Hubo una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la ansiedad, la envidia, el odio, todos estaban ahí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso predecible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido y que el impulso armaba algún escándalo, pero muchas veces la constancia y la convivencia lograban aquietar al descontento. Hubo un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó una reunión. Cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. El conocimiento dijo: tengo una mala noticia que darles. La isla se hunde. Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: no, pero ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre. Y el conocimiento repitió: la isla se hunde. ¡Pero no! ¡Eso no puede ser! ¡Tu conocimiento! ¡Estás equivocado! Pero el conocimiento casi nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque de verdad se hunde. La ansiedad comenzó a moverse en medio de todos para que hicieran preguntas y se preocuparan por lo que iba a pasar. Entonces el conocimiento volvió a decir: por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo le sugiero que busque la manera de dejar la isla. Pero, ¿y ahora tú no nos vas a poder ayudar?, contestó la duda, porque ella confiaba en su capacidad. No, dijo el conocimiento, la previsión y yo hemos construido un avión, y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana. Las emociones dijeron: ¿y ahora qué será de nosotros? Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia, y llevando de polizón al miedo, que como no es tonto, se había escondido en el motor, dejaron la isla. Todas las emociones se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas, excepto el amor, porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo: dejar esta isla después de todo lo que viví aquí. ¿Cómo yo podría dejar este arbolito, por ejemplo? Ay, no, compartimos tantas cosas este arbolito y yo. Que mientras las emociones se llenaban de afán y se dedicaban a fabricar el miedo para irse, el amor se subió a cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacerlo en otros tiempos, tocó cada piedra, acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente donde solía salir el sol, su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor: quizás la isla se hunda por un ratito y quizás después resurja. ¿Por qué no podría pasar? Así que con ese pensamiento se quedó durante varios días, pero la isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir porque estaba tan adolorido que solo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que aun cuando se hundiera un poquito, él siempre podría refugiarse en la zona más alta. Caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era su favorita, pero era la más elevada. Pero la isla se hundía cada vez más. El amor se refugiaba cada día en un espacio más y más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le reprochó a la isla: tú me haces esto. Hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme y el resto había sido completamente tapado por el agua. Justo en ese momento, el amor se detuvo y se dio cuenta que la isla
en verdad se estaba hundiendo. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la tierra. Caminando entre los senderos anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía con prisa. Ya no habían posibilidades de construir una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar que desaparecería todo poco a poco ante sus ojos. Desde esa bahía podía ver pasar a todos sus compañeros en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y de que alguno de sus compañeros le comprendiera y le llevara. Observando el mar, vio venir un barco. Era la Riqueza y le hizo señas. La Riqueza se acercó un poquito a la bahía y el amor le dijo a la Riqueza: Riqueza, tú que tienes un barco tan grande, ¿no me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote. Pero la Riqueza le contestó: ¿Yo? Pero no, estoy tan cargada de dinero, de joyas, de piedras preciosas, que no tengo lugar para ti. Adiós. El amor, con el poco espacio que aún le quedaba, siguió observando y vio venir a la Vanidad en un barco hermoso, lleno de adornos, mármoles, flores de todos los colores, que llamaba mucho la atención. Entonces el amor se subió a la última piedra que quedaba, se estiró un poco y le gritó: ¡Vanidad! ¡Vanidad! ¡Llévame contigo! Pero la Vanidad miró al amor y le dijo: O sea, ¿qué te pasa, amor? Me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto, estás tan desagradable, tan sucio y tan desaliñado. No, jamás le quitarías belleza a mi barco. ¡Shushu! Y así el amor pidió ayuda a cada una de las emociones, a la constancia, a la serenidad, a los celos, a la indignación y hasta al odio. Cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse un barco muy pequeño, el último, el de la Tristeza, y le dijo: Tristeza, hermana mía, tú me conoces tanto, tú no me abandonarías aquí, ¿verdad? Eres tan sensible como yo, ¿me llevarías por favor contigo? Y la Tristeza le contestó: Yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y sin decir más nada, se alejó. El amor se dio cuenta de que por haberse quedado ligado a esas cosas que tanto amaba, la isla iba a hundirse en el mar hasta desaparecer por completo. Entonces, resignado, se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla para esperar su gran final. De pronto, el amor escuchó a alguien que le decía: ¡Hey! Pss, pss, ¡amor! ¡Amor! Pss, pss. El amor volvió a ver a dónde venía ese sonido y era un desconocido, un viejecillo que le hacía señas desde un bote de remos. El amor se sorprendió y le dijo: ¿A mí? Llevándose la mano al pecho. Y el señor le dijo: sí, tú, ven acá, ven conmigo, súbete a mi bote, rema conmigo que yo te salvo. El amor le miró y quiso darle explicaciones. Es que lo que pasó fue... No, entiendo, súbete, le dijo el viejito, sin dejarlo terminar la frase. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. Nunca, pero nunca volverá a existir otra isla como esta, murmuró el amor. Quizás esperando que aquel viejecillo le dijera algo, le diera esperanza o quizás lo contradijera. No, la verdad es que no va a haber ninguna igual, le dijo el viejito. Como esta, ninguna. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo y se dio cuenta que iba a seguir existiendo. Giró sobre sus pies rápidamente para agradecerle al viejito, pero este, sin decir una palabra, se había marchado misteriosamente, así como había aparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en búsqueda de la sabiduría para preguntarle: ¿pero cómo pudo ser? Yo no lo conozco, yo no lo vi y me salvó. Nadie comprendía que me hubiera quedado sin embarcación, pero él me ayudó. No dejó que le explicara, solo me tomó y me sacó de la isla que estaba a punto de hundirse. Y ahora
Yo ni siquiera sé quién es. La sabiduría se quedó viendo a sus ojos y le dijo: Ese hombre en este barco que te rescató es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. El único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. Ese viejecito que te rescató se llama tiempo. Muy bien. Divertido, simpático, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿El tiempo lo cura todo? No, el tiempo no lo cura todo. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase después de pasar situaciones o circunstancias difíciles que nos han marcado? Seguramente muchas veces. Después de consolarte y de algunas palabras te dicen: no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Y quizás otras veces hasta lo hemos compartido. Y el tiempo sí es un gran aliado, pero no es un sanador emocional. En el ámbito profesional, lo único que hace que nuestras heridas se curen es nuestra capacidad de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia, dices tú? Bueno, para aquellas que no lo saben, es la capacidad que tiene cada persona de hacerle frente a las situaciones traumáticas que ha vivido y superarlas. Tiene que haber predisposición y ganas de hacerle frente a lo que sea. Y sí, es muy importante la resiliencia, pero yo quiero leerles el Salmo 31:15 que nos dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y mis perseguidores. Entonces, ¿nuestro tiempo dónde está? En las manos de Dios. El rey David aquí expresó que por medio de todas las circunstancias difíciles que había vivido, él las sometía bajo el dominio de Dios. Así es que, ¿qué mejores manos si podemos ir al Señor? Manos que curan heridas, manos que sanan, manos que abrazan, manos que consuelan, manos que limpian. Y yo quiero leerte la segunda parte otra vez de este versículo y decirte. Dice: líbrame de la mano de mis enemigos y perseguidores. No es que alguien te ande persiguiendo para matarte. No. Esto quiere decir: líbrame de todos mis temores, líbrame de toda mi angustia, líbrame de todo mi dolor. Porque en esas manos preciosas, es el único lugar donde vamos a poder sentirnos seguras. Ahora, ¿podemos confiar en nuestras emociones? No, no podemos confiar en nuestras emociones. ¿Recuerdan cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino? La multitud le tiraba sus mantos y las ramas que cortaban de los árboles para que por ahí pasara, y le gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Y qué pasó una semana después? La misma multitud le gritaba: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Así son nuestras emociones. Y más adelante lo voy a explicar. Quiero hacer una breve introducción al tema. Yo sé que vas a decir: ay, pero lo hemos escuchado tantas veces. Pero es necesario porque es la realidad que estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo una situación a nivel mundial tremendamente compleja, muy difícil en muchos aspectos. Una guerra al otro lado del mundo, donde ha habido mucha muerte, destrucción y que ha afectado nuestra economía. Un virus que se transmite en el aire y que llegó para quedarse. Nos hirió, pegó fuerte,
trajo muchas pérdidas humanas que nos hicieron experimentar algo que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener. En muy poco tiempo, muchas personas perdieron a sus seres queridos, otras perdimos amistades, hubo aislamiento, pero ese aislamiento nos dejó quizás con temor, ansiedad, depresión, pero no solamente por el aislamiento, sino también como una secuela del COVID. Violencia. Bueno, ya no podemos encender nuestros televisores porque siempre vamos a encontrar malas noticias de la violencia que se está viviendo. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos viviríamos mucha violencia. Fíjate lo que pasó, creo que fue los últimos días del mes de mayo, en Uvalde, Texas. Esa tremenda masacre que hubo en una escuela elemental, donde un joven con problemas emocionales mató a 19 niños y 2 maestras. Eso fue algo terrible. Padres llorando la pérdida de sus hijos, abuelos, y muchos niños quedaron con marcas y con secuelas de esta terrible tragedia. No terminamos de experimentar ese dolor y el mes pasado, otra terrible tragedia. Un tráiler abandonado donde encontraron en la caja de ese tráiler más de 51 migrantes asfixiados. Ellos que venían con la ilusión de poder encontrar una mejor vida que ofrecerle a sus familias, encontraron la muerte. Y todo a causa de hombres perversos que trafican con la vida humana. Que también de eso habla la palabra, que en los últimos tiempos habría hombres perversos. Despuesito, el 4 de julio, el día que se celebra en Estados Unidos la independencia, otro joven con trastorno emocional tira a diestra y siniestra en un desfile que hubo en Illinois, matando a gente. Claro que estamos ansiosos, claro que hay dolor, hay temor, hay incertidumbre. Y el tema que vamos a tocar es súper relevante y necesario. Yo diría que son tan importantes que hasta urgentes. Son temas que se tocan poco en las iglesias, pero que afortunadamente ya se están empezando a tocar por medio de este ministerio live, como las 2 reuniones pasadas que tuvimos. Yo no quiero pretender que este sea un tema sencillo, no tengo todas las respuestas, pero si estás pasando por una crisis, te recomiendo busques ayuda. Ya sea con un pastor de nuestra iglesia o de tu iglesia para consejería, y él sabrá si te canaliza a un profesional de la salud mental. Pero lo que realmente queremos en esta noche es darte un mensaje de esperanza. Aquí a continuación estamos viendo en esta lámina, al Señor Jesús que estaba con sus discípulos en aquella famosa última cena, y que ellos estaban todos temerosos, angustiados, porque Jesús les había dicho lo que iba a pasar, pero realmente lo que más les dolía es que su maestro se les iba a ir. Y Él les dijo, les dejo un regalo para sus mentes, para sus corazones. Y así dice en Juan 14:27, les dice a sus discípulos, y a nosotros también, desde luego, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Quién no quiere experimentar en estos tiempos paz? Definitivamente todos. Son tiempos difíciles y lo que más queremos es experimentar la paz. La paz es el componente más importante que necesitamos para vivir en estos tiempos. Pero ¿cómo la tenemos que obtener? Pues por medio de la palabra de Dios. Solamente tenemos que abrazar esta verdad. Esa paz solo se puede experimentar con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del manejo y control de las emociones? ¿Cómo seríamos los seres humanos si nunca nos emocionáramos? Si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento. Quizás vendríamos a ser como los robots, respondiendo a todas las situaciones con lógica y nunca con emociones. Pero Dios nos creó a su imagen y las emociones se revelan en las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo, ansiedad, etc. A veces nuestras emociones son vivencias agradables y a veces no. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y a veces no, son falsas. Definitivamente las emociones son un regalo de Dios. Aquí vemos una montaña rusa y yo le pongo la montaña rusa de las emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos que nos mueven diariamente. A veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Así es nuestra vida, así son nuestras emociones. Pero vamos a ver que la Biblia dice que el ser humano es tripartito. ¿Y qué quiere decir tripartito? Bueno, vayamos a Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro ser se compone en tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo nos permite comer, dormir, beber, etc. El alma es la parte psicológica del ser humano. Es el asiento de las emociones, la voluntad, el intelecto. El espíritu es la parte de nuestro ser por medio de la cual podemos comunicarnos con Dios y entablar una amistad personal con Él. Indudablemente las emociones constituyen la parte espiritual más ligada a los sentidos físicos. Ahora, muchas veces confundimos las emociones con sentimientos, pero el diccionario RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que emociones es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa. Las emociones son reacciones súbitas ante hechos o personas. Ni son buenas ni son malas. Son transitorias. Aquí lo estamos viendo en la pantalla. Algunas emociones no las expresamos y pueden causar daños físicamente. Yo he conocido a personas que han pasado bajo un abuso, ya sea psicológico, verbal, abuso físico, hasta mucha infidelidad. Y han permanecido en estos matrimonios por años. Y ¿sabes qué? Terminan por tener una enfermedad fuerte. Y otras hasta pueden terminar con cáncer. Ahora, los sentimientos es el estado afectivo del ánimo. Los sentimientos son impresiones que causan en alguien las cosas o las personas. Tienen una menor intensidad que las emociones, pero una mayor duración, son permanentes. ¿Sabes? Eso de que
me enamoré de él o de ella a primera vista, es mentira. Pudiste haber sentido una fabulosa atracción, una emoción, y quizás hiciste clic con esa persona, pero aquí nos dice que los sentimientos nacen de a poco, conforme vas conociendo a esa persona, y termina por convertirse en amor. Por eso dice que los sentimientos son permanentes. A manera de información, quisiera decirte que existen 450 sentimientos que los seres humanos podemos experimentar. Cuando yo encontré esta información me quedé, wow, 450 sentimientos. El corazón, asiento de nuestras emociones. Ese es nuestro corazón. Aquí dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jesús nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo tenemos que guardar bajo llave? No. Lo tenemos que guardar por la palabra, protegerlo con la palabra de Dios y nuestra obediencia. Esa es la única manera de guardar nuestro corazón. Ahora, ¿por medio de las emociones se puede manipular? Sí. Esto pasó desde el jardín del Edén. Ahora, los padres, ¿cuántos padres? En este caso yo diría, se conocen más casos de madres encubriendo amores enfermizos por sus hijos, terminan por manipular sus vidas a través de las emociones y muchas veces hasta destruyen sus matrimonios. Hijos, claro, hay tantos hijos que manipulan a los padres, pero lo más tremendo es que también hay otros que quieren manipular a Dios con sus lágrimas y creen que llorando en un altar o delante de otros le van a tocar el corazón a Dios. ¿Nos queremos convertir como los fariseos? Yo quiero decirte que lo único que toca el corazón de Dios es lo que dice el Salmo 51:17. Es un corazón arrepentido y humillado. ¿Cómo anda hoy tu corazón? ¿Tu corazón tiene un aroma agradable que llega a Dios? Bueno, la Biblia dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando no podemos controlar estas emociones, vayamos a su palabra. Ahí vamos a encontrar y a orar para que Dios pueda controlar nuestras emociones por medio del Espíritu Santo. Por falta de tiempo no podemos leer estas citas bíblicas, pero están en Romanos 8:9, Efesios 5 del 15 al 19, Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Y hay muchas más, pero estos yo los quise poner, ¿verdad?, como ejemplo. Cuando nuestras emociones nos dictan algo abiertamente contrario a los mandatos de la palabra, debemos tener cuidado y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Recuerda el versículo que vimos anteriormente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. La madurez es signo de estabilidad. Cuando juzgamos duramente a las personas que están pasando por estos procesos de ansiedad y depresión, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos convertimos en jueces, nos queremos convertir en Dios, y eso es absolutamente peligroso.
Yo he encontrado, o han llegado a mí personas, hermanas en Cristo, que me han dicho, es que yo compartí esto y me dijeron, pero tú que conoces tanto tiempo a Dios, ¿cómo es posible que no tengas fe? ¿Que no tengas confianza en Dios? Cuidado, mucho cuidado. A veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y es de la misma manera pecado para Dios. Ahora, existen numerosas referencias bíblicas acerca de personajes que pasaron por depresión. Pero yo quiero empezar por Adán y Eva. No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Acuérdate, lo aclaro. No viene escrito en la Biblia. Pero después de que Dios les había puesto en un paraíso, en un huerto donde tenían de todo, donde tenían toda la comida, donde no tenían que trabajar, pero sobre todo donde podían experimentar la presencia de Dios con ellos. ¿Y qué pasó? Pues por escuchar la voz equivocada, fueron expulsados del huerto del Edén, pero también lo más tremendo es que fueron separados de la misma presencia de Dios. Y esto es muy triste. Yo creo que ellos, no, como te digo, no viene escrito en la Biblia, pero para mí hubiera sido tremendamente horrible, depresivo, no volver a estar en la misma presencia de Dios. Ahora, hubo otros hombres como Abraham, como Elías, como Jeremías, como el rey David, que también experimentaron depresión y fueron usados poderosamente por Dios. Si tú en algún momento has llegado a alguien juzgando y diciendo o pensaste, yo quiero que le pidas a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios para cambiar. Pidamos que podamos ser de bendición con las amigas, que cuando las vemos derrumbarse, seamos un apoyo espiritual, que podamos consolar como nosotras hemos sido consoladas por nuestro Dios de toda consolación. Eso que viene en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Tengamos mucho cuidado. Ahora, la madurez cristiana. ¿Qué es la madurez cristiana? Tiene que ver con el ejercicio de nuestras emociones. Pero dices tú, ¿y eso cómo lo hago? Pues tenemos que ejercitar nuestras emociones. Tenemos que ponerlas delante de la palabra de Dios para que Él sea el que tenga el dominio de nuestras emociones. Fíjate, Santiago 4, del 1 al 2, dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta tal extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Sin ir más lejos, el mundo vive como vive porque se guía por sus emociones. Pero yo quiero preguntarte en esta noche, ¿te conoces? ¿Eres explosiva, paciente, callada? ¿O eres una bomba de tiempo? Hermanas, amigas, a medida que la palabra de Dios va actuando en nosotros, vamos sujetando nuestras emociones a la palabra de Dios. Así, nuestras relaciones serán mejores y podremos alcanzar la madurez espiritual, que es signo de estabilidad.
Recuerda, la madurez cristiana no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el tiempo que llevas en la iglesia, y mucho menos con el cargo o posición que ocupas dentro de la iglesia. Afán o ansiedad. Ansiedad o afán. Bueno, quiero antes de empezar a explicar esta clase, darte una pequeña frase de un pensamiento, de un poema de Corrie ten Boom que habla acerca de la ansiedad. Dice ella que la ansiedad es una vieja que va con cabeza agachada y que lleva en la espalda una carga de plumas. Mas, sin embargo, ella piensa que es un costal que lleva plomo. Así, por eso se hace jorobada. Y yo me quedé impactada. Qué manera tan precisa de descifrar lo que es la ansiedad. Es preocuparse por algo que va a pasar. La palabra ansiedad o afán, más bien, en griego significa ansiedad, preocupación. Esto quiere decir que es lo que divide, lo que distrae la mente. Es preocuparse del futuro. Es como atascarse en el futuro cuando el futuro no es nuestro. Solo Dios lo ve. El Señor Jesús, en aquel pasaje tan conocido de Mateo 6, 25, 34, donde nos dice que no nos afanemos por nada, que cada día tiene su propio afán. En este solo pasaje del 25 al 34, 3 veces Jesús dice la palabra afanen. ¿Y qué nos dice Filipenses 4 del 6 a 7? Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Eso es resumiendo el pasaje. Ahora, hay preocupaciones legítimas y hay otras que no son legítimas. Y te voy a dar 2 ejemplos. Mi hija está saliendo con un chico que no me gusta. No trabaja, no estudia y aparte usa drogas. Eso es una preocupación legítima. ¿Qué tienes que hacer? Doblar tus rodillas y orar al Señor. Bueno, la otra. ¿Sabes? Tengo un carro y ya me faltan 2 años para terminar de pagarlo. Pero ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué lo voy a pagar? Cuando ni siquiera te han dicho que te van a correr o etcétera. Esa es una preocupación no legítima. Y hay una gran diferencia entre estos 2 ejemplos. Lo que te estoy tratando de decir, que es válido preocuparse, sí, cuando tenemos preocupaciones fuertes. Eso no lo podemos evitar. Pero como lo dijo el Señor Jesús, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Ya casi terminamos. Jesús experimentó ansiedad. Este pasaje es tremendo. Es Marcos 14 del 32 al 36 y dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vamos a imaginarnos esta escena. Acaba de cenar
con sus 12 discípulos, con sus amigos más cercanos. Y después de la cena desapareció uno. Ya sabemos quién era. Era Judas, quien lo iba a entregar. El Señor Jesús ya lo sabía. Y Él se va con algunos de ellos, con Pedro, Jacobo y Juan, a un lugar, un jardín llamado Getsemaní, para orar. Esto lo acabamos de leer. Él estaba pasando por esos momentos, por una crisis terrible. Empezó a sentir temor y tristeza. ¿Cuántas de nosotras hemos experimentado estos sentimientos? Un temor, una tristeza, que a veces no quisiéramos levantarnos de la cama, que no tienes ganas de hacer nada, que te sientes apachurrada, te sientes como en un pozo. ¿Sabes? Hay una traducción de la Biblia en inglés que dice: Jesús se hundió en un pozo de terrible agonía. Jesús estaba en ese pozo porque Él sabía lo que venía. Tú conoces la historia. Vinieron unos soldados, lo arrestaron, lo sometieron a un juicio que era totalmente ilegal, lo torturaron, lo azotaron, lo masacraron y experimenta un dolor inexplicable que pocas personas en la historia de la humanidad han experimentado. Esta era la parte humana de Jesús. ¿Por qué le causa esta angustia y ansiedad? Por el dolor físico que él iba a experimentar. Porque era su primera vez lejos de la eternidad. Era su parte humana. ¿Y sabes qué? Lo que más le dolía era que su padre lo iba a abandonar. Le iba a dar la espalda. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan. Un plan para ti, un plan para mí, un plan de salvación. Y tenía que ser Él un sacrificio vivo. ¿Por qué? Por tus enojos. Porque Él iba a cargar todos tus enojos, tus mentiras, tu envidia, lo peor de ti, lo peor de mí. Él iba a cargar. Él se iba a convertir en un sacrificio vivo por ti y por mí. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que mi Señor Jesús haya sufrido tanto por ti y por mí. Y seamos honestas. Cuando pecamos, cuando desobedecemos, es en lo menos que pensamos. En lo que Él sufrió para que alcanzáramos la salvación. Pasan días y no oramos. Pasan semanas y no leemos la Biblia. Nos preocupan muchas cosas. Así como estaba el señor Afán en la gráfica que pusimos. Cuando Jesús lo que más le angustiaba era que su padre lo iba a abandonar. Pero mira con cuánto amor les habla a sus discípulos en el versículo 34. Es tal la angustia que estoy pasando, que me invade, que me siento morir. Y les dijo: quédense aquí y vigilen. ¿Qué diferencia cuando nosotros pasamos por ansiedad, angustia, por dolor? Lo queremos mantener en privado. ¿Por qué? Porque sentimos ese mismo temor en lo que vimos en el pasaje, en lo que expliqué en la lámina pasada de la madurez. Cuando juzgamos, tenemos temor a que nos juzguen, a que nos critiquen. Pero esto que nos dejó el Señor Jesús es un modelo a seguir. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí conmigo. Necesitamos tener una amiga, alguien espiritual a quien ir. Claro que vamos a ir a Dios, pero siempre es importante ir a otras amigas, amigo
Bueno, en el caso de los hombres. Y decirle lo que está pasando para que te acompañe a orar. Este es un modelo a seguir que nos dejó el Señor Jesús. De verdad que tenemos que aprender y tenemos que ser sinceras y no olvidar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Termino con estos desafíos. Puedes venir a Él sabiendo que ninguna circunstancia se escapa de sus manos. Y por eso no podemos dejar que nuestro orgullo nos gane. Y pensemos que podemos salir por nosotras mismas. Recuerda, Él nos revela y permite estas temporadas de desaliento para mostrarnos que hay cosas que está removiendo para que seamos más como Cristo y aprendamos a deleitarnos en Él y amarle más. Hay un camino específico para lidiar con nuestras ansiedades. Lucha con las promesas de Dios en su palabra. Recordemos que hay más o alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Luchemos con ellas. Vamos a orar. Señor, en esta noche fue dado tu mensaje. Tú hablaste a nuestros corazones. Muchas de nosotras, Señor, llegamos a ti heridas. Llegamos a ti quizás sucias de nuestro pecado. Pero ¿qué hiciste tú, Padre? Nos abrazaste, nos limpiaste, nos levantaste, Señor. Y nos hiciste miembros de la familia tuya, Padre. Nos hiciste tus hijas, mi Señor. Yo te pido en esta noche que si hay alguien aquí que haya sentido, Señor, la necesidad de llegar a ti y que probablemente esté pasando por alguna circunstancia difícil, de ansiedad, de depresión, que está pasando por una crisis de dolor, que tú la abraces, que tú la recibas como lo hiciste con muchas de nosotras. Bendice a cada una de las que estuvieron aquí presentes y de las que nos escucharon, Señor. Porque todo esto, Señor, te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.